no tendrá lugar antes de las 18 horas. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos. La primera proposición no de ley por la que se insta, es una primera proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que exija a la dirección del Grupo Traxa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del Grupo Público Empresarial. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con número de expediente 161/64 y defiende la proposición no de ley el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene, según se han acordado nuevos tiempos de intervención, un tiempo no superior a 5 minutos para defender la proposición no de ley o presentar la proposición no de ley. Buenas tardes. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera saludar a los trabajadores del Grupo Traxa que hoy nos están siguiendo a través de Internet, impacientes, pero con esperanza. Unos trabajadores que han demostrado capacidad de lucha y compromiso en defensa de sus empleos y de la dignidad en el trabajo. Trabajadores y trabajadoras que desde el minuto 1 han contado con el apoyo firme del Partido Socialista, acompañándoles en sus encierros, en sus concentraciones y también presentando iniciativas en los parlamentos autonómicos hasta llegar hoy aquí. El Grupo Traxa, conformado por Traxa, Traxatec, Citasa y Traxa Brasil, lleva 37 años de servicio público en nuestro país, atendiendo emergencias, catástrofes, accidentes, dando respuesta efectiva e inmediata. También presta servicios en sectores como el agrícola, el ganadero, el forestal, la consultoría, la salud pública y el desarrollo rural, entre otras. El Grupo Traxa pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, un grupo 100% público que cuenta con delegaciones en todas las provincias del país. Un grupo Traxa, que trabaja en exclusiva para la Administración y que no ha sido ajeno a la crisis económica. En septiembre de 2013, la dirección de Traxa y Traxatec comienzan a negociar un procedimiento de despido colectivo alegando causas económicas. La reforma laboral del Partido Popular justificaría ese despido al encadenarse más de 3 trimestres consecutivos con caída interanual de los ingresos. El proceso acabó sin pacto y la empresa unilateralmente determinó que 1.336 desempleados se irían a la calle con 20 días por año y el tope de una anualidad. Reforma laboral del Partido Popular en estado puro. En abril de 2014, la Audiencia Nacional anula este ERE, entre otros motivos, por la falta de criterio en la selección de los afectados, los 726 de Traxa y los 610 de Traxatec, reingresando los que habían sido despedidos. La empresa recurre y en noviembre de este año pasado el Tribunal Supremo publica una sentencia por la que el Grupo Traxa podría ejecutar el procedimiento inicial. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que continuar con este procedimiento es injusto, es un sinsentido y, sobre todo, es una decisión equivocada. Continuar con este procedimiento afecta directamente a la economía del país, a los trabajadores, pero también a los ciudadanos como destinatarios del servicio que ofrecen estas empresas. Y lo es porque, pasados 2 años desde el inicio del procedimiento, los datos económicos y productivos del grupo demuestran que la situación ha cambiado. Las causas alegadas ya no existen. De hecho, lo que sí que hay es un aumento en la carga de trabajo y se está contratando a personal eventual. Por cierto, no puedo olvidarme que ante una situación difícil se pidió un esfuerzo a la plantilla que no se exigió a la sobredimensionada estructura directiva, sino que se les siguió ingresando importantes bonus. Por cierto, trabajadores estos, más de un centenar, que cobran por encima del salario del presidente del Gobierno de este país. Es lamentable lo que se ha hecho a los trabajadores, con nocturnidad y alevosía, con falta de transparencia, pero sobre todo de ética. Son decenas los trabajadores que se enteraron de sus despidos en plena Navidad porque en su cuenta corriente había un dinero que no sabían de dónde había salido, porque se encontraron la indemnización por despido antes de que la empresa les comunicara la extinción del contrato. A día de hoy, la lucha y la presión de los trabajadores y sus representantes ha paralizado el expediente, pero se han despedido a 555 trabajadores del grupo. 555 trabajadores y trabajadoras de entre 48 y 60 años en su mayoría y que tenían contratos estables. Y repito, los números económicos actuales no justifican la resolución de estos contratos. Y aquí radica el fondo de toda esta operación, una clara y dirigida precarización del empleo, la apuesta por la destrucción del empleo estable. En mi comunidad autónoma, Castilla y León, una de las comunidades con más afectados, hemos visto cómo minutos después de comunicarse los despidos se publican ofertas de empleo con los mismos perfiles y para el mismo trabajo. Eso sí, con peores condiciones laborales y ganando menos salario. Esta es la política laboral del Partido Popular, esa reforma que decían que iba a crear empleo. Pues buen ejemplo el que traemos hoy a esta comisión. Por cierto,
Una sinrazón, como decía, calculada al milímetro para que esto sucediera después del 20 de diciembre, después de las elecciones generales. Solo espero que el próximo Gobierno de España tenga más sensibilidad de lo que ha mostrado este Gobierno de Rajoy. Los socialistas, por tanto, creemos que una empresa pública como Traxa debe ser ejemplar en la buena gestión, en el trato a sus trabajadores y en la protección del empleo. La empresa debe volver al punto cero en la negociación y readmitir a los 555 despedidos. Los trabajadores han demostrado voluntad negociadora y disposición para alcanzar un acuerdo justo. Eso sí, hemos echado de menos alguna declaración de la ministra Tejerina o del presidente de SEPI. Hemos echado de menos también congruencia en el Partido Popular. En unos parlamentos autonómicos, a iniciativa del PSOE, ha apoyado a los trabajadores y en otros no. No sé qué harán hoy. Por todo ello, pero sobre todo por todos ellos y por todas ellas, es de justicia que esta comisión se pronuncie hoy positivamente en torno a los acuerdos demandados por los trabajadores y sus representantes, que no son otros que los presentados en la proposición del Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ajustarse también al tiempo. Tienen ahora la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Su intervención será por un tiempo no superior a 3 minutos cada uno y, en primer lugar, las enmiendas 1 y 2 presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos en Común, Podem y En Marea las defiende el diputado, el señor Alberto Rodríguez. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor, vamos a apoyar esta PNL como continuación del apoyo que le hemos dado a la plantilla, un apoyo cercano en todas las movilizaciones, en todas las concentraciones que han hecho y en diversas reuniones que hemos tenido con la práctica totalidad de la representación sindical. Para nosotros y para nosotras el caso de Traxa es paradigmático, es un ejemplo práctico de las políticas de los gobiernos del sufrimiento, de las políticas de austeridad que nos han traído hasta aquí. Por un lado tenemos una aplicación feroz de la reforma laboral, como ya comentaba la compañera. Muchos de los trabajadores y las trabajadoras se enteraron de su despido en plena Navidad vía SMS, pues les llegaba un mensajito del banco en el que les avisaban que había cobrado una cantidad de dinero que no sabían de qué venía y descubrieron que era la indemnización por despido, ¿no? Así se está actuando, así está actuando el Gobierno del Partido Popular en una empresa pública. Además, se da la paradoja, se da la circunstancia de que estos empleos, esta destrucción de empleo que está habiendo, estos 555 compañeros y compañeras despedidas, están siendo sustituidos por empleo temporal. Se está parcializando el empleo realmente de un puesto de trabajo digno. Se están sacando 3 en precarios y como prueba de ello, ejemplo de ello, es que mientras se negociaba el ERE, y durante los 30 días del periodo de consulta fueron contratados más de 400 trabajadores de manera temporal, mientras se negociaba para despedir a más de 500 con empleos estables y fijos. También es otro ejemplo clarísimo del funcionamiento de las dinámicas de puertas giratorias, de corrupción y de enchufismo que han caracterizado a los gobiernos en los últimos años, con una estructura directiva totalmente sobredimensionada, que no encuentra parangón ninguno en empresas del ámbito privado. La podría incluso hacer la comparación con la empresa en la que trabajaba, con muchos más empleados y que tiene una estructura directiva mucho más pequeña. Y aparte, esa estructura directiva, todos esos puestos fuera de convenio, cobraron el plus de dirección por objetivos, cobraron incentivos cuando se estaba despidiendo a la plantilla por abajo y cuando se les estaba negando incluso el cobro de determinadas pagas. Por ello, y ya no nos extendemos más, nosotros siempre hemos sido, y nosotras siempre hemos sido claros y claras en esto. Solicitamos la readmisión inmediata de las 555 personas despedidas con el drama humano y social que tienen detrás, y solicitamos también, como bien pone la PNL y las enmiendas, el impulso de un plan empresarial que tiene que ser consensuado con la plantilla y con su representación legal, con la representación de los trabajadores, no solo para evitar la destrucción de empleo estable de calidad, sino al contrario. Creemos que es un sector y que es una empresa que ha demostrado sobradamente que hace su trabajo de manera digna y fiel a lo que está
a lo que está marcado en sus objetivos y, por lo tanto, creemos que no solo se puede parar de destruir empleo, sino al contrario, que se puede empezar a generar empleo público y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario para defender su enmienda, el señor del señor José Cano Fuster, por un tiempo no superior también a 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, presentamos una enmienda de supresión a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de los puntos 1 y 2, manteniendo el texto íntegro del punto 3. Es objetivo prioritario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos evitar la destrucción de puestos de trabajo y la apuesta por medidas de fomento e impulso del empleo. Llegado a este punto, creemos que la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es extemporánea, ya que el despido de los más de 500 trabajadores afectados ya está consumado y la misma empresa da por finalizado el procedimiento de despido colectivo, sin necesidad de llevarlo a la totalidad de lo que autoriza el Tribunal Supremo por las nuevas circunstancias económicas. Además, el verdadero problema de los trabajadores de Traxa y sus filiales no se encuentra en el ERE en sí mismo, sino en la inseguridad jurídica que estos tienen y sus empresas. No puede obviarse, sin embargo, el carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2015 y el deber constitucional de respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales, por lo que no puede ser respaldada una proposición no de ley en la parte que insta a que se impida la ejecución de una resolución judicial firme. Por tanto, y atendiendo al carácter vinculante de las resoluciones judiciales, se formula enmienda de supresión de los apartados 1 y 2 de la proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Socialista. Traxa y Traxatec son empresas de capital social 100% público, con una trayectoria al servicio de las distintas administraciones de más de 35 años, cuyas tareas son muy dispares y con una alta especialización. En primer lugar, no podemos obviar el trabajo que desempeñan para la Administración, ya que ésta, por sí misma, no podría desarrollarlos, por su alto nivel de especialización, cualificado y, en ocasiones, esporádico. En segundo lugar, debemos hacer hincapié en que los servicios que prestan a las Administraciones tienen una alta repercusión en distintos sectores productivos, como es el caso de la necesidad de veterinarios en la Comunidad Autónoma de Asturias para el tratamiento de distintas enfermedades y el control de las mismas, ya que la ausencia de estos encarrearían pérdidas importantes en el sector de la ganadería. En definitiva, para las Administraciones, el trabajo que desempeñan estas empresas es importante por su inmediatez, por lo esporádico en ocasiones de sus encomiendas y por su especialización. El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera prioritario explorar alternativas de viabilidad de la empresa por sí mismas, en la que todos sus trabajadores estén implicados, por lo que respaldamos decididamente la constitución de una mesa de diálogo que se propone. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Cano. Tiene ahora la palabra los portavoces de los demás grupos parlamentarios que no han presentado enmienda por un tiempo no superior a 2 minutos cada uno en el siguiente orden. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Ana María Oramas. Gracias, señor presidente. Desde luego, desde Coalición Canaria vamos a apoyar a este PNL porque mi propio grupo parlamentario lo llevó al Parlamento de Canarias y por unanimidad se aprobó una resolución en su momento de apoyo a los trabajadores instando a la negociación y al diálogo para elaborar un plan de viabilidad y la suspensión de los despidos. Desde luego, el escenario económico donde se generó el ERE ha cambiado totalmente. La empresa ha aumentado las encomiendas por las distintas administraciones. En este momento no sobran trabajadores de Traxa y, desde luego, en las Islas Canarias es una empresa fundamental. Cerca de 500 trabajadores, de los cuales 252 son fijos,
46 fijos discontinuos y 202 eventuales. Pero, recalcando lo que han dicho diputados anteriormente a mí, don Alberto Rodríguez y la portavoz del Partido Socialista, decir que lo que está pasando es que se está sustituyendo trabajo fijo y en condiciones dignas por trabajo precario, discontinuo, por temporada y, desde luego, con unos sueldos a la vez que se está despidiendo, solicitando el mismo personal en Internet y contrataciones, y al final lo que estamos yendo a una privatización encubierta con un trabajo precario, trabajando además, que es la gravedad, para las administraciones públicas. Y en muchos casos, que todos lo sabemos, jugándose la vida, porque en el caso de Canarias tenemos esa masa forestal, los parques nacionales, y hay gente que necesita una cualificación por el tipo, el espacio donde trabaja y el trabajo que realiza. Y en ese sentido, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo en esta privatización encubierta. Creemos que esto, a lo mejor, desde luego, es reprobable en una empresa privada, pero es inadmisible en una empresa pública. Que se haya ido a una salvaje interpretación de la reforma laboral, que hayan cambiado las condiciones económicas donde se produjo el ERE y que en este momento se siga sustituyendo trabajo cuando hay encomiendas y las administraciones han hecho un esfuerzo para aumentar la contratación. Por eso, desde luego, vamos a apoyar, porque no estamos dispuestos a apoyar este tipo de prácticas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Lamas. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Íñigo Barandiarán. Solo para señalar que me voy a abstener en este punto. ¿Perdón? Solo para señalar que me voy a abstener en este punto. De acuerdo. Pues a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, el señor Carles Campuzano. Gracias, señor presidente. Mi grupo mantuvo hace unas cuantas semanas una reunión con los representantes de los trabajadores de estas empresas, con los sindicatos, y de la cuestión de fondo conocemos fundamentalmente la visión que nos trasladaron los trabajadores, que es la visión también que han expresado los portavoces que han intervenido hasta ahora, fundamentalmente del Grupo Socialista, de Podemos y de Coalición Canaria. Escuchado a los trabajadores y escuchado los argumentos de los diputados, mi grupo debe de apoyar esta iniciativa. No conocemos cuál es la versión que puede tener la empresa. Escucharemos con mucha atención la argumentación que nos puedan dar los portavoces del Grupo Popular, pero es evidente que cuando un conflicto laboral y un conflicto laboral en una empresa pública se traslada en forma de iniciativa parlamentaria a la Comisión de Empleo, es evidente que las cosas no se han hecho bien. Si ese proceso de ajuste en esta empresa hubiese sido acordado con los trabajadores, no estaríamos en esta discusión. Si este proceso de ajuste no hubiese tenido repercusión en algunos territorios en concreto, como seguramente es el caso de Canarias, no estaríamos en esta discusión. El solo hecho de que esta cuestión llegue a esta comisión justifica de entrada el apoyo de Convergencia y Unió. Decía el portavoz, perdón, Democracia y Libertad, señorías, decía el portavoz del Grupo de Ciudadanos. Existe una sentencia del Tribunal Supremo que sienta una determinada decisión y apelaba a la prudencia de la Comisión a la hora de manifestarnos en relación a esa sentencia. No nos parece una reflexión menor y mi grupo ahí sugiere que entre el Grupo de Ciudadanos y el Grupo Socialista se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo que muestre el rechazo de la Cámara a la decisión que ha tomado la empresa, que exprese el respeto a la legalidad, creo que no podemos hacer otra cosa, y que reclame ese diálogo con los trabajadores para garantizar puestos de trabajo y garantizar la viabilidad de la empresa. Creo que sería un texto que nos daría máximo rigor al trabajo de la Comisión. En cualquier caso, si finalmente ese acuerdo no es posible, Democracia y Libertad, votaríamos a favor del texto del Grupo Socialista en los términos que lo ha formulado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Jordi Salvador. Nada. Y finalmente tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Siam. Buenas tardes, señor presidente, señorías. En primer lugar, quiero manifestar el fuerte compromiso del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular, con el impulso al desarrollo rural, a la conservación medioambiental, a ofrecer respuestas inmediatas a las emergencias, a una asistencia técnica de calidad y, por supuesto, el apoyo firme a los trabajadores de Traxa y evitar
la destrucción de los puestos de trabajo. La PNL, que hoy trae el Partido Socialista a esta comisión, solicita 3 temas. El primero, que el Partido Popular asuma la responsabilidad de un problema creado por el Partido Socialista, lo cual fue un clásico durante la pasada legislatura y parece que lamentablemente continúa ahora para desgastar al Gobierno en funciones. El segundo es que el Gobierno impida a Trasa que cumpla una sentencia del Tribunal Supremo. Y la tercera plantea una solución que en estos momentos entendemos que es ineficaz. En primer lugar, lo que decíamos respecto a la primera de las cuestiones planteadas, tenemos que decir que fue el Partido Socialista el que redujo las encomiendas de gestión de Tragsa entre 2009 y 2011 en un 60%, al tiempo que multiplicaba por 3 la plantilla del grupo Tragsa. ¿Y por qué hizo esto? A la vez que firmaba en 2010 un convenio colectivo ilusorio. Pues porque se equivocó de estrategia. En 2009 Trasa tuvo una facturación por encima de lo habitual debido a los planes E y a otros planes de incentivación económica. ¿Cómo reaccionó la dirección del Grupo Trasa, apoyada por el Grupo Socialista? Creando un convenio colectivo y ofreciendo soluciones estructurales para una cuestión que era meramente coyuntural, con lo cual firmó prácticamente el certificado de defunción del grupo. Es decir, lo de siempre, el PSOE recibe en 2004 una empresa saneada con una facturación de 665 millones y 30 millones de beneficio y la deja en 2011 al borde de la quiebra y con 5.000 empleados de más. Nosotros encontramos una situación que era o de susto o de muerte. Podíamos haber dejado pasar la situación con placer, pasar esta legislatura y con suerte que fuera otro Gobierno el que se enfrentara a ella, pero asumimos con seriedad, rigor y responsabilidad el futuro de 10.000 familias. Y por ello asumimos un coste siempre indeseable de unos despidos avalados por el Tribunal Supremo. Se ha dicho aquí que se hizo en diciembre de 2015 porque eran las elecciones. Vamos a ver un poco de rigor. La sentencia del Tribunal Supremo fue notificada al Grupo Tragsa con fecha 26 de noviembre de 2015. El despido de los trabajadores, 555, por supuesto, contrario a nuestra voluntad más firme, es del 41% de los estimados inicialmente y conforme a derecho según la sentencia del Supremo. Pero estos despidos no ha sido el plan de viabilidad que ofrecía la empresa, no. La empresa ofrecía un plan de transformación global que se puso en marcha en 2013 y que, en contra de lo que se ha dicho aquí, sí supuso una importante reducción del peso de la estructura, tan importante que los puestos directivos del Grupo Tragsa pasaron... ¿Debo darle el susto de que debería ir terminando? Bueno, ¿me permite que pueda expresar? Son 2 minutos lo que tiene usted para expresarse. ¿Me queda cuánto? Pues hace 30 segundos que pasó usted el minuto y medio de exceso. Para terminar, se ha reducido de manera muy importante la estructura directiva, se ha reducido de manera un 40% los pluses que recibe la estructura directiva, pluses que también reciben 1.170 trabajadores de Trasa, pero no quiero terminar mi intervención. Perdone un momento, que tengo que decir algo. Lleva el doble de tiempo que tiene. Le suplico que me deje decir algo que es muy importante en apoyo a los trabajadores de Trasa. Yo le ruego que la próxima vez que tenga algo muy importante lo diga a los principios. Por eso, por favor, le ruego que me permita decir. Lo que nunca ha hecho el Partido Popular es firmar un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos donde prácticamente supone la defunción definitiva, la quiebra de Tragsa. En la página 51 de este acuerdo se recoge exactamente restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y la utilización de procedimientos. Esto significa, debo retirar la palabra. Por favor, señor presidente, ¿Ha duplicado yo creo usted que los el tiempo que tiene asignado? Si tanto le preocupan los trabajadores, ajuste su tiempo al tiempo que tiene asignado, como han hecho el resto de partidos. Disculpe mi ineficacia en haberme ajustado al tiempo con la trascendencia que para estos trabajadores tiene el conocimiento que Partido Socialista y Ciudadanos han firmado un acuerdo donde prohíben la supervivencia de Tragsa. Que me parece muy bien, que me parece muy bien. Que yo entiendo usted la sensibilidad que usted muestra hacia los trabajadores, pero tenemos una cuestión de tiempo. Y ha duplicado. Llevamos 5 minutos, que es el tiempo que ha tenido el partido proponente de la PNL para defender la PNL.
Si usted considera ajustado lo que está haciendo, no tengo más remedio. Hombre, ajustado yo y el resto de miembros de la comisión que decidimos los tiempos de intervención. No es una cosa caprichosa mía. Lo repito por si no ha quedado claro, 5 minutos para quien propone, 3 para quien enmienda y 2 para quien fija posición. 2 minutos, señora Siam. Le quiero recordar que a veces en este Parlamento se ha tenido cierta flexibilidad en determinados momentos. Es por eso por lo que me he atrevido a continuar mi exposición. La próxima vez, la flexibilidad no puede llegar al tiempo de que quien fija posición tenga el mismo tiempo que quien presenta la proposición no de ley. Yo entiendo que usted me entenderá a mí. Por si desea manifestarse acerca de las enmiendas o hacerlo al final, como prefiera. No, sí lo hago ahora mismo. Respecto a las 2 enmiendas que presenta el Grupo Podemos, las aceptamos, coincide plenamente con el espíritu de nuestra posición, no solamente hoy, sino en todos los debates que han sucedido en los 2 últimos meses en Cortes Autonómicas. Respecto a la enmienda de Ciudadanos, entre otras cosas, y en primer lugar, lamentamos que no compartan que este proceso de despido colectivo es perjudicial para el empleo y es perjudicial para la capacidad de satisfacer los encargos de obras y servicios que necesita a día de hoy la Administración. Lamentamos que no consideren importante impedir la ejecución de este injusto proceso. Quiero recordarles lo que pide la proposición es que queremos que se paralice el proceso de despido colectivo iniciado en 2013, que hoy no tiene fundamento. Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda, entre otras cosas porque contradice la demanda de los trabajadores, que no son otra cosa que el documento que traemos aquí hoy a votación. Por tanto, aceptamos las 2 enmiendas del Grupo Podemos y rechazamos la de Ciudadanos. Muchas gracias, señora Peña. Pues pasamos en segundo